Les doy la cordial bienvenida a este canal de filosofía. Soy el filósofo mexicano José Cruz y me da mucho gusto poder compartir estas ideas del periodo de la patrística, de la filosofía, de esta época grecorromana, pero ya va a surgir toda la iniciativa y toda la perspectiva y las ideas del cristianismo católico de los primeros siglos, primer siglo, y a partir ya del siglo II, siglo III se va a ir generando las ideas, el pensamiento sobre cuál es el papel de la misma filosofía en ese mundo también del cristianismo católico. Por un lado tenemos también algunas corrientes que han rechazado la filosofía, como unos paganos pueden enseñar la doctrina del cristianismo católico, y por otro lado también vemos que, como en su caso fue el video anterior de Clemente de Alejandría, que él decía que la filosofía es un don de Dios, la razón, la perspectiva y sobre todo el punto de vista lógico del ser humano en tratar de describir y dar sobre todo respuestas a las cosas del mundo. Pues bien, dentro de este mundo de la filosofía patrística vamos a ver a otro personaje que fue prácticamente con sus ideas fue generando pensamientos, reflexiones y sobre todo puntos de vista críticos sobre su mundo de ese entonces. Pues bien, parte de esa escuela catequética de Alejandría tuvimos a Clemente Alejandría, que ya lo platicamos en la cápsula anterior, pero ahora vamos a revisar a uno de los, se podría decir, un filósofo creyente, se podría decir detallista, pero también exiliado un poco del cristianismo católico por sus ideas que iban un poco en el afán de tratar de dar una explicación neoplatónica de Plotino, del propio Amonio Sacas, sobre la perspectiva de lo que es Dios como una emanación en el mundo. Pues bien, este pensador que entra dentro de la filosofía patrística se llamó Orígenes. Lo estamos ubicando entre el año 185 al 253. Nace en Alejandría, sabemos muy bien que en ese tiempo ya existía un proceso helenístico, había ya la época de oro de la filosofía griega, ya había pasado y había diferentes escuelas, escuelas estoicas, escépticas, el neoplatonismo, el estoicismo tardío, etcétera, etcétera. Nace en Alejandría, su padre Leónidas prácticamente dio testimonio de su fe, de su creencia, y muere mártir como un testimonio de esa vida, y pues prácticamente el martirio se asocia con la práctica que va generando una persona a través de sus creencias. Pues bien, Leónidas muere y prácticamente la familia del propio Orígenes se ve en conflictos porque se va a ir generando también una persecución por su forma de pensar, por su forma de ir prácticamente tratando de describir el mundo. Sabemos muy bien que Orígenes representa un primer y grandioso intento de realizar una síntesis entre filosofía y fe cristiana. Esa síntesis lo vamos a ver ya cuando veamos la filosofía escolástica del siglo XIII con Santo Tomás de Aquino, que va a ser el grandioso, el doctor Angelicus, donde va a ser esta gran síntesis aristotélica del pensamiento y de la perspectiva de lo que fue el mundo griego con la argumentación y también la solidez de esos dogmas dentro de la época de la escolástica, que tiene mucho que ver con la época también de la patrística. Prácticamente a la muerte de su padre Leónidas, del padre de Orígenes, el patrimonio de la familia pues fue confiscado. A partir de eso ya no tenía prácticamente recursos, casa, terrenos, tuvo que ganarse la vida como sucede en este siglo XXI. Se dedicó a la docencia, a ser profesor. En esa época, a partir ya de lo que es el siglo III, vemos ya lo que va a ser todo el proceso de la dialéctica, de la oratoria, que era prácticamente una forma a través de la palabra de escribir, enseñar el mundo. Es lo que prácticamente es la función de la palabra, del lenguaje, de escribir el mundo, no de transformarlo. Eso le compete a la ética y a la moral y claro está a las normativas sociales. Bien,
partir de eso se dedicó a la docencia. En el 203 estuvo a cargo de la escuela catequética, llevando a cabo esos dogmas a través del catecismo y a través de la perspectiva de la propia filosofía. Sabemos muy bien que eh, se educó en la filosofía neoplatónica, también recibió toda la parte de la propia patrística, llevó a cabo también sus pensamientos platónicos sobre esa concepción de diferentes mundos, de la purificación, etcétera, y de la emanación que lo toma de Plotino. Bien, a partir prácticamente de ese 203 se dedica a ese trabajo de esta escuela y a llevar a cabo su didáctica filosófica. Y en el 231 va a abandonar Alejandría, prácticamente es expulsado por el obispo Demetrio y prácticamente por dificultades también de los dogmas, también de dificultades como de llevar a cabo también algunas dificultades sobre la castración de su cuerpo, etcétera, del propio Orígenes, y eso prácticamente va a generar el disgusto del obispo Demetrio. Se tiene que ir de ahí y se va prácticamente a otra comunidad llamada Cesarea en Palestina, donde lleva a cabo su trabajo de filósofo patrístico. Prácticamente sabemos muy bien que una vez estando en Palestina, recibió nuevamente, vuelve a acontecer esa persecución de los cristianos, ordenada en ese entonces por el emperador Necio. Es capturado en el 253, es metido a prisión y a posteriori pues es torturado, lamentablemente muere el propio Orígenes, pero prácticamente da testimonio de ese punto de vista. Lo que decía Orígenes, que ahorita vamos a ver sus obras, es que prácticamente por medio de la razón también se debe de argumentar y sustentar tu punto de vista y sobre todo dar testimonio de la fe, que en ese entonces los padres de la iglesia, la propia patrología, el punto de vista filosófico descriptivo es como se va a ir dando el punto de vista de la filosofía del siglo III. Bien, sabemos muy bien, nos ha llegado hasta este siglo XXI algunas obras del propio Orígenes. Tenemos prácticamente los principios o los principias, donde en efecto menciona este punto de vista de la oratoria, de la retórica y de cómo uno debe de abordar el mundo siempre con el punto de vista de lo que es Dios. Ahorita vamos a ver ese punto de vista del propio Orígenes. También tenemos la otra obra que se llama La Refutación de Celso y también comentarios a Juan. Sabemos muy bien que Orígenes conocía muy bien las escrituras, un punto de vista de exégesis, la interpretación, tratar de darle un sustento, una claridad de lo que prácticamente trató y puede ser el tema de la escritura. Pues bien, dentro del pensamiento ya del propio Orígenes, estas son sus obras, los principios, la refutación de Celso y los comentarios a Juan. Vemos ya que su doctrina, su punto de vista, dice así: coloca en el centro a Dios y a la Trinidad, no a Logos. Sabemos muy bien que a partir de Heráclito, el propio Aristóteles, llegaban a asociar el Logos, la razón, el conocimiento, como el creador del mundo. Al igual que el propio Clemente Alejandría, lo vimos, decía que el Logos era prácticamente el responsable de toda la creación. Aquí prácticamente rechaza la idea Orígenes del Logos, pero dice, no hay que llamarle Logos, sino tal cual como es. Prácticamente Dios, la Trinidad, es prácticamente lo que es. Sabemos muy bien que a partir ya de lo que es el siglo III, surgió una corriente llamada el arrianismo, que prácticamente negaba la concepción de la Trinidad. Sabemos muy bien que eso fue como la disputa que se dio ya a partir ya del concilio de Nicea 325, ya como se va dando un consenso en todo esto. Pero aquí venía la pregunta, Jesucristo, ¿qué fue?
fue una criatura que fue creado por Dios o simplemente fue engendrado desde el inicio, es decir, eso era como la disputa, engendrado o criado. Pues bien, el arrianismo decía que Jesucristo fue creado por Dios, por lo tanto es criatura, y por lo tanto si es criatura no puede haber salvación dentro de la resurrección, lo que decía la patrología, la patrística del siglo II, siglo III. Y eso fue la gran disputa. Llega un momento que Orígenes dice, bueno, fue prácticamente engendrado, es decir, Jesucristo es Dios, pero es inferior a Dios. Entonces, aquí viene como algunas dificultades teológicas en el punto de vista de Orígenes, pero si lo vemos del punto de vista filosófico, es más que notable su punto de vista de tratar de ir transformando sus ideas a través de ese tipo de concepciones del episteme. Eso es lo que dice. También comenta Orígenes que todo ha sido hecho en la sabiduría. Aquí prácticamente vemos ya un remanente de lo que fue. De hecho, Orígenes conoció a un filósofo llamado Amonio Sacas, que fue el fundador del neoplatonismo. Amonio Sacas, fue maestro de Plotino del siglo II de nuestra era, y en efecto hablamos de la sabiduría, hablamos de la emanación, hablamos de la chispa o de las mónadas, que ya más adelante lo va a retomar Leibniz, que lo vamos a revisar en este canal de filosofía, viene del propio neoplatonismo, es decir, Dios es como un sol que brilla, simplemente da vida sin que él mismo se dé cuenta que existe vida. Esa es como la concepción del propio Orígenes, toma filosofía neoplatónica, para hablar de que la sabiduría, las ideas son las que generan creación. Eso es muy platónico, sin duda alguna. Y habla también que la doctrina de la creación prácticamente dice, dentro de esa concepción del Génesis, dice que Dios crió a los seres racionales primero y luego a los seres concupiscibles, sensitivos, etcétera, muy cercano a lo que decía Aristóteles de esa división del alma, racionales, sensitivas, vegetativas, etcétera. Y también habla prácticamente algo muy interesante aquí, dice que el cuerpo es el instrumento y medio de inspiración y purificación. Vemos aquí ya se pone un punto de vista ya latente y específico del propio Orígenes. Para Orígenes el cuerpo no es el culpable, el cuerpo no es el que es la cárcel del alma, el cuerpo no es aquel que simplemente es un cadáver, como decía el gnosticismo del siglo II, sino aquí dice Orígenes, no, el cuerpo es un factor de purificación, sin el cuerpo no existe el alma. Es lo que decía el propio Orígenes y llegó a afirmar también que al final de todo esto, al final de haber vivido largas travesías a lo largo de el pensamiento filosófico, a lo largo de la vida común, dice Orígenes que todo será consumado por el fuego al final de los tiempos, y todos, seas malvado, seas bueno, te irás con Dios. A esa teoría le llamó el propio Orígenes apocatástasis. La apocatástasis es prácticamente lo que significa consumación, purificación por el fuego. El bien y el mal serán purificados y todos se irán al cielo. Eso es lo que dice Orígenes de el apocatástasis. Sabemos muy bien que aquí hubo esa ya separación filosófica, porque aquí viene lo que se dice que el bien es propiedad de la moral, y como tal el que hace el bien le tiene que ir correctamente la vida, y los que son malvados deben de ser castigados. Aquí Orígenes dice, bueno, al final de cuentas todo será purificado por el fuego. Aquí hay una separación ya de la doctrina filosófica de Clemente Alejandría. También dice en el tema de las escrituras, de esos 73 libros, menciona que no hay que perder de vista que las escrituras tienen ciertos tintes. Vemos un tinte literal, una perspectiva moral y otra espiritual. Sin duda alguna, Orígenes con su apocatástasis, su vida también un poco tratando de evitar también por medio de la castración voluntaria del propio Orígenes, tratando de evitar esas pasiones del cuerpo. Sabemos muy bien que existe todavía vestigios de lo que fue Platón,
de lo que fue la filosofía neoplatónica con Plotino, en ver a Dios como un ser de sabiduría inmaterial y que está ahí prácticamente como si fuera una mónada que le da a cada uno de los seres una ventana para ver lo que es el infinito. Orígenes representa y aprueba prácticamente la filosofía griega como un proceso de escudo, de organización y también de transformación dentro del proceso de la filosofía patrística. Bien, fue un honor haber compartido estas ideas de Orígenes. Más adelante iremos avanzando un poco más en esta filosofía, en esta historia de la misma filosofía con la época de la patrística, y ya vamos a llegar con la época, se podría decir, culmen de este periodo con San Agustín de Hipona y su libro Civitates Dei. Muy bien, me despido y muchas gracias.